Bien, último bloque de nuestro programa en esta noche de miércoles. Y habíamos anticipado que nos metíamos de lleno en la resolución de Leandro Ríos. Esta es la resolución de Leandro Ríos. Son casi 300 páginas. Son exactamente 293 páginas. ¿Está? A ver algunos cuadros, ¿no? Donde Ríos, por ejemplo, en el cuadro 1, da cuenta, ¿no? de cómo era la relación, ¿no? del municipio con esta gente comandada por Celis, ¿no? Ahí habla del sostenimiento económico, fundamentalmente de cómo fue rearmando su estructura durante 2017, el último trimestre de 2017, y ejecutar operaciones, ¿no? de comercialización. Entregas periódicas de dinero, ¿no? El desvío de fondos, de lo que hablábamos con Eduardo Solari en el bloque anterior y que uno lo remarcaba, ¿no? En la segunda placa se habla de cómo tenía que ser, digamos, o sea, cómo debía ser la distribución, ¿no? Esto habla de que había que distribuir en el circuito clientelar de los denominados bolsones. Y este aspecto de que hace especial hincapié, ¿no? De que no solo se había que entregar frazadas, elementos de primera necesidad y alcohol, sino también con estupefaciente al menudeo. Hay algunas escuchas muy fuertes, por ejemplo, en la resolución, donde una militante le recrimina a Griselda Bordeira, son como 4 escuchas, le recrimina de que, por un lado, de que había militado, que había entregado boletas y también droga en los barrios, en la campaña del 2015, y le recrimina, digamos, o sea, ella se reconoce como mujer del narcotráfico y le recrimina a Bordeira, le dice, vos también sos lo mismo, ¿no? La placa 3 habla de alguna manera, aquí el juez le responde a lo que decía Solari, ¿no? El funcionario que además uno rescata, porque a Eduardo también lo conozco hace 30 años, uno rescata de que vengan a dar la cara a hablar de esto, ¿no? Y Eduardo decía esto de Barisco vive igual, no sé, no hace demostración de dinero. Y acá dice, ¿no? La circunstancia que los imputados en principio no apliquen directamente el dinero en el acrecentamiento de sus patrimonios individuales, en modo alguno desacredita el juicio de probabilidad que se formula en el procesamiento, ¿no? Y de cómo, en función de desarrollar ese poder político territorial, digamos, ¿no? Que tiene desarrollo en el ámbito municipal. En la otra placa se menciona esto de la actividad económico y criminal, que pasó a ser obviamente un problema que impacta en la seguridad ciudadana, ¿no? Uno se pregunta en estas instancias ¿cuánta gente mató el narcotráfico? ¿Cuántos jóvenes, cuántos chicos mató el narcotráfico en estos últimos años? Y uno de los responsables es justamente Tavi Celis. Como lo es Barrientos, lo fue Castro Giovanni, digamos, lo fue Caudana, digamos, o sea, diferentes bandas que atravesaron los principales o los barrios más pobres de nuestra ciudad. Y acá hablamos específicamente de Celis, de la responsabilidad que tuvo un señor que hizo un acuerdo con Barisco, aunque no lo quieran reconocer. Y en la otra placa ya se habla específicamente cómo era la actividad, ¿no? Entregas periódicos de 50.000 pesos en efectivo,
que había que hacerlo con gente de confianza de Celis. Habla de la existencia de los contratos totalmente simulados, dice el juez Ríos, en los cuales no se realizaba prestación laboral alguna. O sea, y esto es lo que le preguntábamos a Solari, que él lo niega, pero hay, digamos, un sistema informático que indica quién es quién, digamos, ¿no? De hecho, por la causa de la avioneta están presos varios empleados municipales. Entonces, es como que habla de los contratos o ingresos parcialmente simulados, en los cuales el empleado contratado realizaba algunas labores, pero no cumplía con las tareas especiales. O sea, toda la serie de actividades que tenían que desarrollar, ¿no? En la otra placa habla específicamente Ríos de la Unidad Municipal 2. También pregunta que le hiciéramos a Solari, que, o sea, que es una planta de 330 empleados. ¿Y cómo se abonaba? Esto de alguna manera lo anticipábamos en el programa de la semana pasada, ¿no? De cuánto dinero, según González, que es un empleado de 40 años en la municipalidad, cómo había que retenerle, digamos, esa plata, ¿no? El dinero del sueldo, el dinero de los adicionales, y de esta manera, el registro de presentismos falsos, ¿no? Y de esta manera se podía recaudar hasta 300.000 pesos por mes, únicamente en la unidad municipal, en la unidad ejecutora municipal 2. Y deja abierta la pregunta de otras reparticiones, ¿no? Tránsito, habilitación de registro del conductor. En la placa siguiente, recordemos que estamos sacando fragmentos de un pronunciamiento del juez de casi 300 páginas, 293. Acá da cuenta de que siempre había un ciudadano allegado a Celis que oficiaba de recaudador, ¿no? Y de cómo al momento de los pagos se instrumentaba todo un sistema para que retorne dinero a Celis de diferentes maneras. Pagos allí automáticamente cuando cobraban, o esa retención que hacían con la propia tarjeta del empleado. Una locura realmente. En la otra placa, yo no me acordaba, digamos, algunos detalles, pero le decía, digamos, a Solari de la existencia de gente allegada, ¿no? Entonces ahí habla el ingreso de la hermana de Fernanda Orúndez Ayala, que fue la mujer de Celis, antes de Lemos, el sobrino de Daniel Andrés Celis, y otros apellidos, dice, allegados como Lemos, Uviedo, Luna y Morato. Habla de 22 personas, ¿no? Que en total, hasta el día del allanamiento, cobraron cerca de 3 millones de pesos. Gente estrictamente allegada a Celis. Ya en la placa siguiente, el juez Ríos dice que se pudo comprobar una conexión personal entre Barisco, Bordeira, Hernández, González, Alan Viola, Luciana Lemos, Daniel Celis, como habla del acuerdo ilícito que tenía por finalidad financiar las actividades, ¿no? Y adquirir cocaína para ser distribuida durante la campaña electoral 2018-2019. Punto de que los abogados de Barisco cuestionaron mucho, como diciendo, lo puso de candidato. Señores abogados, Barisco estaba por lanzar su precandidatura días después del allanamiento al municipio. Tenía previsto un acto para lanzar su precandidatura a gobernador. Así que, ¿de qué estamos hablando? Que dicen, no, lo lanzó de candidato el juez. No. Miren, lean los diarios de esa fecha. Barisco estaba preparando el lanzamiento de su precandidatura a gobernador. En la otra placa, el juez Ríos habla específicamente de Sergio Barisco. Dice, ha elaborado el plan para el financiamiento periódico y secreto de una organización dedicada a la comercialización de estupefacientes en el ámbito de la ciudad de Paraná y Concordia,
distribuyendo tareas, administrando los recursos económicos y financieros públicos provenientes del municipio de Paraná mediante el desvío de fondos, entregando la suma de 50.000 pesos mensuales a Daniel Andrés Celis, más conocido como Tavi. Son algunos de los detalles, digamos, algunos detalles, insistimos, que están en el pronunciamiento de Río. Ya que estábamos hablando de Barisco, dice, en el caso es porque por así uno se pregunta, ¿por qué no aplicó la prisión preventiva a Barisco? El juez lo explica, dice, en el caso de Sergio Barisco, si bien por su condición de intendente municipal se genera un riesgo cierto de que puede influir en los testigos del proceso y de que pueda destruir pruebas relevantes en relación al delito de peculado, dicho riesgo procesal debe conjugarse con el arraigo institucional que posee por esa misma condición de presidente municipal, a lo cual debe dictarse que se trata de un cargo unipersonal cuya privación de la libertad podría generar una crisis institucional en los servicios de la ciudad. Vamos a poner al aire algunas escuchas que trabajamos también con la gente de PPT, con Rolando Barbano, la semana pasada. En principio vamos a escuchar a Celis hablando con un funcionario de la unidad ejecutora 2. Esto es el 6 de abril de 2016. O sea, Barisco había asumido el 11 de diciembre del 2015. Y esto acá está, o sea, recuerdan cuando hablamos con Solari, yo le decía del poder que tenía Celis en la unidad y él lo desmentía. A ver, escuchemos. ¿Qué le decía Celis al jefe de la unidad ejecutora? Hola. Dani, ¿me escuchás? Sí. ¿Cómo andás? Bien. Tengo una pregunta. ¿Qué número de camiones que tenemos allá abajo en el Volca? 447. 447. ¿Ese camión tiene GPS también? No, ese no. Ese no. ¿Y tenemos algún volcador? ¿Todos los volcadores tienen GPS? No, hay uno solo de los tres, uno solo que tiene GPS. ¿Podemos ocupar dos? Dos, sí. Escuchá, bueno, para la semana que viene voy a necesitar trasladar unos muebles hasta San Benito, después te comento bien. Ningún problema, Dani. Si contamos con los volcadores. Sí. Estamos, dale. Muebles querían trasladar, ¿eh? Celis quería trasladar a la noche muebles. Muebles le dicen en el barrio ahora también. Bueno, pero escuchemos también una escucha de, valga la redundancia, del día 26 de octubre del 2015. O sea, el día después de las elecciones del 25 de octubre, elecciones que ganó Sergio Barisco. Este hombre es otro líder narco, estamos hablando de Nicolás Castro Giovanni, ex jefe de la Barra Brava de Sportivo Urquiza, uno de los jefes narcos, que se ufana al señalar con la otra persona que habla, que él había arreglado antes de las elecciones con Blanca Osuna y con Sergio Barisco. O sea, cualquiera de las dos formas él tenía un acuerdo. Pero escuchen lo que dice. Hola, Nico, querido. ¿Qué te pasa que no me quería hablar? ¿Cómo estás, papi? ¿Bien y vos? Y hace un rato me levanté, porque andaba medio amanecido ayer, porque con el tema de la política no pude ni dormir. De la bronca que tenía, pero no importa, papá. Y ya arreglé con los dos. ¿Cuál es el problema? Y arreglé mejor con Barisco, así que estoy de 10. Bueno, arregló mejor con Barisco. Está preso hoy por hoy Castro Giovanni, ¿no? Bueno, hablábamos también con Solari de que los abogados formalizaron ayer el pedido de revocatoria del procesamiento de Barisco. Dijeron que
tras la declaración de Daniel Tavicelis, quien desvinculó al jefe comunal de las actividades ligadas con el comercio de droga, la defensa del jefe comunal argumentó que se debiera, en atención a lo declarado, dictar el sobreseimiento o cuanto menos la falta de mérito, vinculando esta declaración con lo expuesto y acreditado en las indagatorias de Sergio Barisco. Fue raro, ¿no? La comparecencia de, digamos, había venido a notificarse de la resolución, pero a su vez dijo, quiero declarar y lo desvinculo a Barisco. No tengo nada, Barisco no tiene nada que ver con esta causa. Lo que no se sabe es si este Celi es el mismo que el año pasado declaró como arrepentido, donde contó todo, cómo era todo el negocio que había formalizado con Barisco por los contratos, el dinero. ¿Cuál es el Celi aquel del año pasado o este que dice que no tiene nada que ver con Barisco? Vamos a ponernos de acuerdo, digamos. Vamos a ponernos de acuerdo. Hablamos como decíamos, con el subjefe de la policía de Entre Ríos, el comisario José Alejandro Laumann. Sin duda uno de los hombres que más sabe del narcotráfico porque lo viene estudiando desde hace más de 25 años. Le preguntábamos sobre Celis, porque por allí mucha gente no sabe qué hizo Celis en este tiempo. A ver qué nos cuenta Laumann. Uno de los personajes, digamos, de los últimos tiempos que mayor ha crecido y que mayor protagonismo tuvo en historias del narcotráfico es Daniel Tavicelis, ¿no? Un hombre que está preso hoy por hoy en la cárcel de Federal, que aparece vinculado en la causa que lleva el Juzgado Federal de Paraná en relación al municipio de Paraná, donde lo roza al intendente y a sus funcionarios. ¿Cuándo usted que está, como decía, desde el 88 trabajando en temas narcotráficos, ¿cuándo le apareció en escena Celis? ¿Qué recuerda? Él comenzó a aparecer fuertemente mencionado dentro de las estructuras a partir de finales de los años 90, podemos llegar a decir. Empezó a nombrarse... Secundando a otro. Sí, claro, dentro de las estructuras. Bueno, posteriormente fue creciendo y siempre se lo mencionó como justamente vinculado a esta actividad, al narcotráfico. Más allá de que él quería mostrar una fachada y otra cosa, digamos, ¿no? De la actividad empresarial, digamos, ¿no? Primero o después de actividad comercial, ¿no? Sí, seguramente. O sea, una de las características propias de esta actividad es el blanqueo de capitales, o sea, el blanqueo de dinero. Y para eso se necesita realizar actividades legales que impliquen fluidez o liquidez de dinero en las actividades que realice. Así que seguramente si él planeaba, digamos, o estaba en una actividad de esa naturaleza, seguramente necesitaría realizar una actividad lícita como fachada para después justificar el dinero que ingresaba a sus arcas. ¿Le sorprende a usted, digamos, esto de que vaya utilizando toda un entorno familiar, digamos, ¿no? O sea, aparece su hermano, sus mujeres, sus hijos, su suegro, digamos. ¿Esto es normal? Sí, es bastante común dentro de las organizaciones de ese tipo porque justamente lo que tienen de carencia este tipo de organizaciones delictivas es la confianza, la seguridad en cuanto a las personas que llevan adelante las misiones que se le asignan. Entonces, generalmente se busca un vínculo a través de la sangre o del parentesco, digamos, que hace más confiable las relaciones humanas para desarrollar este tipo de tareas que son ilegales y que causan tanto daño a la sociedad. Yo creo que de alguna manera él como que quiso copiar algunas cuestiones, ¿no? Esto de ser un referente barrial, de tener actividades religiosas, de apoyar a gente necesitada de su propio barrio, generar una agrupación política, tratar de meterse dentro de un estado como el municipal. Bueno, que justamente ese fenómeno que usted está mencionando es lo que se ve generalmente en las organizaciones de narcotráfico, o sea, buscan ocupar el rol del Estado muchas veces, o los vacíos que el Estado deja
dentro de la sociedad para generar, digamos, esa cuestión de confianza, de necesidad también del barrio de esa persona, porque es la que se le soluciona los problemas cuando el Estado no llega o donde el Estado no está esa persona que cubre las necesidades. A mí lo que me sorprende es de que por lo general ha sido una especie ha habido siempre una especie de interés de parte de determinados hombres del narcotráfico de meterse en algunos sectores como las estructuras municipales. O sea, Celi no es el primero, ¿no? Ha pasado con otra gente que también quiso hacer lo mismo, ¿no? Yo creo que Celis avanzó muchos casilleros con respecto a otros, pero ¿por qué considera de que buscan como una especie de obsesión esto, digamos, ¿no? Sí, en realidad son operaciones de estrategia, o sea, lo que pasa acá es infiltrarse entre la estructura del Estado, le da un soporte logístico a todos estos grupos, ¿no es cierto?, que trabajan en la clandestinidad. El Estado tiene una estructura formada y en base a esa estructura se pueden montar operaciones de pequeña o gran escala. El Estado tiene canales burocráticos, tiene canales logísticos, tiene canales de aprovisionamiento de entidades, tiene vehículos, o sea, tiene lugares, tiene establecimientos, tiene edificios. Y a ellos, por decirles, resulta muy fácil comprar gente, digamos, ¿no? Como lo han intentado muchas veces con personal policial o penitenciario, digamos, sí, ¿no? por supuesto, eso es algo, digamos, que forma parte del sistema de ellos. O sea, la corrupción es un arma fundamental para el narcotráfico. Por eso las personas que luchan contra el narcotráfico tienen que ser seleccionadas, una por una, elegidas con capacidad intelectual, pero también con una capacidad ética que tiene que ser seleccionada para realizar este trabajo. Y el narcotráfico se monta generalmente sobre la estructura del Estado justamente para facilitar la llegada a algunos barrios, a algunos sectores más carenciados. Utilizan la estructura del Estado. Por eso es un fenómeno que se ve bastante seguido. Y el hecho de ponerse en la superficie, porque digamos, o sea, son personajes que por lo general tratan de no estar en la superficie, ¿no? De manejarse en las sombras, digamos, ¿no? ¿Cuánto les ayuda a ustedes que vienen investigando esa banda y cuánto no? Porque quizás por ahí hasta los llega a confundir a ustedes con determinadas porciones que se pueden pensar de que logran con eso determinadas porciones de poder que quizás es ficticio o que quizás no es tal como ellos lo venden, ¿no? ¿O sí? Sí, en general la exposición a nosotros como institución policial no nos favorece ni va en detrimento de nuestra investigación. Nosotros objetivamente tenemos que perseguir la conducta criminal, porque nosotros no investigamos personas, investigamos hechos delictivos. Entonces, la mayor exposición que él haga en forma personal a nosotros no nos afecta en lo que hace a la investigación, porque estamos investigando el hecho. El hecho delictivo no se expone, siempre está, digamos, en la tiniebla, en la clandestinidad. La persona sí se puede exponer. Entonces, a nosotros como institución, como investigadores, a la policía en realidad no nos interesa la exposición, nos interesa investigar el hecho delictivo en sí. ¿Se puede entender, usted que investigó a tantos jefes narcos de Entre Ríos, se puede entender que Celis aparece como uno de los personajes más inteligentes o es un error justamente esto último que estamos marcando? O sea, que se confió en su instinto, digamos, en su instinto político gremial. Sí, Celis, por supuesto, en este momento él está bajo proceso en esa causa y es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Esto hay que aclararlo. Yo puedo decir que hace años que conocemos, digamos, este tipo de información y... Además él fue condenado, él tuvo condenas, digamos, o sea, por delitos. Sí, él tuvo condenas por un asalto a mano armada que ha ocurrido en la localidad de Diamante. Pero no ha caído, digamos... En Misiones también estuvo preso. Sí, pero digamos, en una estructura, una mega estructura de narcotráfico, yo creo que nunca había caído, o ha sido condenado al menos por esa actividad. Seguramente ahora en el proceso la justicia determinará si es inocente o no.
Pero es una persona inteligente, por supuesto. O sea, yo creería, no sé si la más inteligente, pero es una persona inteligente. ¿Hay algo que le haya sorprendido de los movimientos de Celis de los últimos tiempos? No, habitualmente nosotros teníamos información y chequeábamos algo, pero no había nada, digamos, que indicara una actividad fuera de la que nosotros conociéramos. Una última. ¿Por qué considera que le cuesta tanto salirse a un jefe narco, salirse del negocio? Yo creo que es un estilo de vida. La clandestinidad, el delito, y más en ese tipo de delitos, otorga primero lo económico, que es importante, muy importante. Pero yo creo que también va, y me parece que es todavía más significativo, la sensación de poder que otorga ese tipo de delito. O sea, manejar la gente como se la maneja, disponer de la gente como se dispone, en esa estructura seguramente da un contenido de adrenalina y es algo muy interno, muy fuerte que debe sentir la persona, el dominio de la persona, de otras personas, ¿no es cierto? El poder que otorga ese tipo de estructura sobre algunos sectores que maneja. Yo creo que, no sé si hay otro tipo de delincuente, yo creería que el terrorista puede llegar a ser algo similar. No tengo mucho conocimiento sobre eso, lo básico que hemos estudiado, pero creo que la única estructura que se asemeja o asimila al narcotráfico puede ser la de algún grupo terrorista. Y en ese sentido me parece que va más allá de lo económico. Es lo que se siente al manejar una estructura de poder de esa naturaleza. Bien, la palabra del subjefe de la policía de Entre Ríos, el comisario Laumann. Y con esto nos vamos, señores. Hemos terminado el programa número 9. 9. Nos metemos a trabajar, ya venimos trabajando ya, para el número 10, a ver si la recuperamos a Bullati. Que tengan buenas noches. Igualmente. Nos vemos la semana que viene. De nuevo, muchas gracias a toda la gente que se ha comunicado con nuestro programa para aportar sus mensajes, sus ideas y sus denuncias. Hasta la semana que viene.